¿Saben? La primera razón por la que venimos aquí a la iglesia los sábados no es para aprender, es para alabar al Dios que nos sostiene. Grande Señor es tu misericordia, nunca termina ni cambia jamás. Tu compasión y bondad no se agotan, tal como has sido por siempre serás. Tú eres el Señor, eternamente fiel. Cada mañana renuevas tu amor. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. El firmamento, el sol y la luna, las estaciones con su esplendor, todos demuestran tu misericordia y testifican de tu gran amor. Tú eres el Señor, eternamente fiel. Cada mañana renuevas tu amor. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me das paz y gozo, con tu presencia me guías aquí. Fuerza, esperanza y más bendiciones siempre derramas, Señor, sobre mí. Tú eres el Señor, eternamente fiel. Cada mañana renuevas tu amor. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Dios y Padre que estás en los cielos, alabamos tu nombre en esta mañana. Queremos venir ante tu presencia, porque cada sábado tú traes pan nuevo para que podamos alimentarnos y crecer en ti. Queremos ese pan, Señor. Prepara nuestros corazones para recibir tu palabra y que tu Santo Espíritu llene nuestras vidas. En el nombre de Jesús. ¿Cómo están ustedes, mis hermanos? Gozosos. Hoy es sábado, día del Señor, en el cual nos gozamos, ¿verdad?, ante su presencia. Qué bueno que están aquí con nosotros. Hay un grupo que está ya en Canculacua, también disfrutando de las bendiciones del sábado. Pero aquí estamos para también adorar al Señor en este lugar. Es maravilloso, ¿verdad? Prender esto por aquí. Muy bien.
Hay algo interesante. Hoy quisiera compartir con ustedes en el libro de Mateo, capítulo 8, versos del 23 al 27. Vamos a estudiar ahí algo muy interesante que ya conocemos, que ya hemos estudiado, que ya hemos visto, pero es muy importante que podamos sacar lecciones que todavía encierran los pasajes que hemos escuchado y que hemos visto anteriormente. Es importante determinar, hermanos, que cuando se da este relato de Mateo 8:23, Jesús ha estado predicando a través de toda la región, ha estado enseñando, ha estado sanando, ha estado haciendo la labor que hace fervientemente, y que esa semana había sido una semana muy fuerte durante el tiempo que casi no había podido ni dormir ni comer bien. En este contexto se desarrolla esta historia que vamos a ver, y es bueno que lo veamos para que veamos cómo estaba Jesús en ese momento. Así es que Jesús está sumamente cansado, está ya poniéndose el sol, pero la gente continúa alrededor de él, buscándolo para seguir escuchando lo que él tiene que hacer y trayéndole ante él los enfermos. Pero ¿qué sucede? Jesús está muy cansado y decide seguir en la barca y pasar al otro lado del lago para poder descansar, para poder reposar y poder tener un día siguiente con energías. Así es que le dice a los discípulos: vamos a pasar al otro lado del lago. Y se montaron en la barca y comenzaron. Ya ustedes saben que el relato que nos presenta aquí es la tormenta que ellos enfrentan en esa barca. Lo vamos a ver un poquito más. Pero yo quisiera contarle mi experiencia con relación a lo que es un bote de vela, ¿verdad? Yo no soy muy pescador, yo no soy una persona que me gusta mucho el mar así, pero cuando era un poco más joven, había un tours que daban en donde yo vivía, en San Juan, que uno cogía un bote de vela y entonces él iba una hora hacia adentro y luego viraba, ¿verdad? Así es que ese era el tour que daban. Y yo pues me monté en ese bote, en un barco de vela. Ahí había alrededor los asientos para que la gente pudiera estar ahí y viera el agua. En el medio habían unos drones, no le voy a decir para qué eran. Habían unos drones en el medio y abajo había una parte de abajo con unas mesitas por si acaso alguien quería comer o algo en lo que iba y venía. Yo me monté en ese barco ahí y comencé a ver que mientras íbamos saliendo, la tripulación estaba muy activa. La tripulación se subía en un asta que había para bajar las velas, para acomodar las velas, porque es un barco de vela y tiene que ser impulsado por el viento. Así es que iba corriendo y era interesante, mi primera vez, ¿verdad? Cuando el viento le daba, el barco se inclinaba en ese lugar donde el viento le daba y casi usted podía tocar el agua. Es interesante, ¿verdad? Y como íbamos entrando, saliendo del puerto, pues el agua estaba ¿cómo? Tranquila. Y yo pues me estaba empezando a disfrutar el asunto. Decía, está chévere esto, es un barquito aquí y vamos. Pero cuando el barco empieza a salir de la costa, ya la cosa es diferente. Ya habían lo que llaman unos marullos. No sé si acá también lo dicen así. Pero son que el agua baja y sube. Así es que cuando eso comenzó a caer el barco en esos marullos, ¿verdad? Usted podía ver el agua como más de 6 pies por encima del barco
y usted quedaba abajo, y cuando usted estaba encima del marullo, usted lo que veía era el cielo, usted no veía más nada. Así es que ya el viajecito no me estaba gustando. Ya el viajecito como que no me caía muy bien. Y el otro problema era que como que el estómago me estaba diciendo algo. Y yo ahí con el estómago trancado y viendo a aquella gente trabajar en las velas, moviendo las velas, subiéndose, el barco inclinándose, ellos casi arriba, que yo dije, si se cae uno, cae al agua. Y era un día tranquilo. Y aquello fue un desastre, hermanos. Yo daba lo que fuera porque aquel barquito regresara. Aquella fue la diversión más mala que yo he tenido. Y todavía me acuerdo. Así es que no es, en el relato que vamos a ver aquí, vamos a ver que los discípulos conocían de lo que es el mar, porque ellos eran pescadores, eran marineros, sabían lo que tenía que hacer. Ellos habían enfrentado tormentas también en el mar. Habían enfrentado esas tormentas porque en ese lugar se daban esas tormentas repentinas y ellos las conocían. Así es que cuando Jesús se monta en la barca, estaba tan cansado que fue a la parte de atrás del barco y se quedó dormido. Y los discípulos se fueron. Empezó a caer la noche y empezó a caer la tormenta. Empezó a hacer ruido, relámpagos, truenos. Y yo me imagino, como cuando yo fui en ese barco, cómo los marineros se esfuerzan por quitar las velas, por poner las velas, por cambiarla de ángulo para que el bote vaya para otro ángulo, porque el viento es quien lo impulsa. Yo me imagino a esos discípulos tratando de trabajar en ese barco para poderlo tener estable. Pero era de noche, estaba oscuro, ni siquiera la luz de la luna lo podía ver porque estaba nublado todo. Así es que ellos trabajaron con eso. Empezó el agua ¿qué? A caer dentro del mar. Yo vi el agua alta, pero no la vi dentro. Y empezó a caer dentro del barco. Y el barco comenzó a llenarse. Yo me los imagino a ellos buscando cosas para sacar el agua y poder mantenerse a flote. Pero esta tormenta parece que no era igual que las que ellos habían pasado porque las habían superado. Ahora esta tormenta le estaba llenando el barco y ellos tenían temor de que fuera a naufragar. Ahí ellos hacen todos los esfuerzos habidos y por haber para poder estar allí apercibidos con esta tormenta. Después que hacen todo lo posible, se dan cuenta de que ¿quién estaba con ellos? Jesús estaba con ellos. Y no encontraban a Jesús. Dice el relato que empezaron a llamarlo, a gritarlo, a buscarlo, pero no lo encontraban. Y de repente, en un rayo que alumbró el barco, vieron a Jesús, ¿cómo? Durmiendo. Ahí van donde él, lo despiertan y le dicen, ¿no tienes cuenta que vamos a perecer? Levántate, ¿verdad? Podríamos decir, levántate y ayúdanos. Levántate. Ellos no tenían en mente que Jesús podía decirle al mar, al viento, detente. Porque dice el relato bíblico que al final ellos dijeron, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Quiere decir que ellos no tenían eso en mente. Ellos sabían que andaba con Jesús, sabían que Jesús había hecho milagros, que predicaba la palabra.
pero su mente no había llegado a que podía salvarlos. En ese momento ellos estaban enfocados en ¿qué? En hacer algo para poder resolver el problema de la tormenta y de que el barco no naufragara. Luego vamos a ver que como Jesús los miró, como el Jesús les habló, ellos se dieron cuenta que ahí estaba la solución para su problema de la tormenta. Vamos a sacar algunas cosas interesantes aquí, ¿verdad? Y es que cada uno de nosotros, hermanos, andamos en medio de una, de dos o de tres tormentas. Yo, si hay alguno aquí que no tiene ninguna tormenta, amén. Gloria sea el Señor. No tiene ningún problema, ¿verdad? No tiene ninguna dificultad. Las tormentas representan los problemas, los temores, las desconfianzas, las tentaciones. Todo aquello que nos trata de perturbar nuestra paz representa la tormenta, porque le quitó la paz a los discípulos que estaban allí. Ellos se fueron tranquilos, ¿para qué? Para descansar, ir al otro lado del río y descansar. Pero todo lo que representa quitarte la paz representa una tormenta, y yo estoy seguro que en esta mañana cada uno de nosotros tenemos nuestra tormenta. Puede ser que no sea una ni dos. Y yo no le tengo buenas noticias. Porque si usted tiene una o dos, es muy probable que vengan más tormentas. Porque las tormentas llegan ¿cómo? De repente. Llegan rápido. Como yo me caí del techo, así llegan las tormentas, rapidito. Así es que cada uno de nosotros enfrentamos esa tormenta, y yo quiero en esta mañana que ustedes puedan ver cuál es la solución para nosotros poder lidiar con la tormenta. No que la tormenta se nos vaya, no que no tengamos más tormentas, pero sí podemos lidiar con la tormenta. Aquí vemos dos posiciones bien interesantes. Los discípulos desesperados porque estaban por perecer, porque tenían un problema, porque tenían que resolverlo, porque no encontraban solución. Y Jesús dormía. Y él le dice a ellos: ¿por qué estáis ansiosos, amedrentados? ¿Por qué estáis nerviosos? Hombres, ¿de qué? De poca fe. Es interesante esto, hermanos. La fe es algo importante para nuestras vidas. La fe es sumamente importante para nosotros. La fe es sumamente importante, pero a veces la fe la pensamos de una manera, pero la fe es otra cosa a veces, ¿verdad? Es mucho más amplio. El apóstol Pablo trató de definirla en Hebreos 11 y tuvo que coger el capítulo completo para poder definir con ejemplos lo que era la fe. Nos dice ahí en el libro de San Juan: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿En quién? En Jesús. Y aquí viene la otra parte que dice: en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si cambiamos ese confiar por lo que es fe, te va a decir: pero ten fe que yo he vencido al mundo. Quiere decir, hermanos, que no nos despinta nadie como cristianos o no, que no tengamos problemas, dificultades, tentaciones, depresiones, un sinnúmero de cosas que vienen de momento y que nos acogen. Pero en medio de la aflicción,
dice Jesús que podemos tener ¿qué? Paz. Qué interesante, ¿verdad? Podemos tener paz en medio de la aflicción. Y me pregunto yo, ya que dijimos que todos nosotros tenemos aflicciones, ¿tienes paz en medio de tu aflicción? Algo para meditar, ¿verdad? Algo para meditar, porque puede ser que no tengas paz en medio de tu aflicción. Puede ser que no estés tranquilo. Y eso no quiere decir que estés mal. Eso quiere decir que necesitamos más de Jesús. Pero dice Jesús, en el mundo tendréis paz, más que en el mundo tendréis aflicción. Pero con fe en Jesús, que ha vencido al mundo, podemos tener la paz. Vamos a ver un poquito ese pasaje. Nos vamos a centrar en lo que es la fe, en la historia que vimos ahora. La fe, una fe que se contrasta con la otra, ¿verdad? Una débil fe basada en una fe fuerte, en una fe que va en crecimiento, en una fe que nos va a ayudar, que nos va a sostener en medio de la aflicción. La fe es indispensable para el crecimiento espiritual, para el crecimiento del cristiano. Es indispensable. Hay que agarrarnos de la fe. Porque vamos a ver algunos textos que nos dicen que es indispensable. Dice, porque por gracia sois ¿qué? Salvos. La salvación es por gracia, es gratuita, es un regalo. Pero va por medio de ¿quién? De la fe. Si tú no crees que eres salvo, si tú no crees que Jesucristo murió por ti y que pagó tu precio, si tú tienes duda en eso, tienes problemas para la salvación. Porque no crees. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. La gracia es un don de Dios. Sigue diciendo, pero sin fe es que es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Crea que existe Dios. Crea que Dios tiene el control. Crea que Dios lo cuida, lo ampara, lo protege. Eso es lo importante de la fe. Creer en su corazón que Dios tiene el control. Os digo que pronto le haréis justicia, pero cuando Jesús venga, ¿hallará fe en la tierra? Buena pregunta, ¿verdad? Pero debo verlo en mí. ¿Cómo está mi fe? ¿Cómo me puedo evaluar para ver si esa fe va en crecimiento o esa fe está menguando? Sigue diciendo, Jesús enfatizó mucho la falta de fe de algunos, y lo vemos a través de las Escrituras, y enfatizó la fe de otros. Hizo un contraste, como lo estamos viendo aquí también. Dice ahí, necesitamos más fe que la que hemos tenido hasta ahora. Necesitamos más fe de la que hemos tenido ahora. ¿Por qué? Dice ahí, necesitamos un sostén más firme de lo alto. El enemigo está obrando con todo poder para obtener la victoria ¿sobre quién? Sobre nosotros. Trata de menguar nuestra fe, ¿verdad? Trata de quitar nuestra fe, porque sabe que no tiene sino un corto tiempo para trabajar. Así es que esta lucha de nosotros poder crecer de fe en fe es una lucha diaria, es una lucha constante, es una relación que tenemos que tener con nuestro Creador, con nuestro Señor. Los 3 puntos que vamos a tocar en esta mañana, rapidito, el pastor me dijo que son 3 puntos y no puedo salirme de 3 puntos. ¿Está bien?
Así es que yo ahí cogí el papelito de él, 3 puntos, más nada. Está bien, 3 puntos. Ahí están los 3 puntos. La falta de fe que vimos en los discípulos, ¿verdad? Pero la Biblia nos habla también de la fe viva, de la fe poderosa, de la fe que mueve, de la fe que te llena y que te da paz. Y también vamos a ver la fe de Jesús. Vamos a ver qué nos habla el espíritu de profecía sobre la fe de Jesús. Es importante, ¿verdad? Así que estos 3 puntos están con nosotros aquí. La falta de fe nos impide ¿qué? Ver a Jesús en medio de los problemas. Los discípulos tenían a Jesús allí. ¿Por qué no acudieron a él inmediatamente? ¿Por qué no fueron y le preguntaron, lo despertaron? La falta de fe o nuestra fe débil nos desenfoca de Jesús y tratamos de nosotros trabajar por nuestra propia cuenta, por nuestras propias fuerzas, y ahí vienen los problemas. Los discípulos llamaron y le gritaron y lo buscaron y no lo encontraban. Y no es porque Dios envía un rayo para que lo vieran allí, no lo encuentran. Estaban confundidos, ¿verdad? ¿Se acuerdan los del camino de Maús que iban caminando cuando Jesús murió? Ellos iban hablando con Jesús y no se daban cuenta. Su problema lo había bloqueado, le había turbado la vista. Estaba allí. Y María, cuando fue al sepulcro, habló con Jesús. Pero la aflicción que tenía de haber perdido a su maestro también le nubló la luz. Y no veía a Jesús. Limita su obra en nosotros. La falta de fe limita la obra que Dios quiere hacer en nosotros. No puede hacerla porque nosotros le ponemos una barrera, porque limitamos su poder. Temor, ansiedad y desconfianza. Dice ahí, así como Cristo clamó los vientos y las olas del mar de Galilea, así también puede calmar las tormentas de la vida con tanta frecuencia, que vienen, que interrumpen con nosotros con tanta frecuencia en forma como violenta e inesperada sobre el alma humana. Jesús puede ayudarnos, puede y está listo para ayudarnos ahí. Con demasiada frecuencia, la razón por la cual no experimentamos su poder en nuestra vida es ¿por qué? Por la falta de fe. A veces no experimentamos la paz, no experimentamos el amor de Dios, no experimentamos que nos quite la ansiedad, que nos quite todo ese problema. Y es porque no tenemos confianza en Él, no tenemos esa fe. Sigue diciendo, queremos que las cosas se hagan como yo creo. Los discípulos querían resolver el problema como ellos querían. Hasta que no se trancaron, no buscaron a Jesús. ¿Verdad? Así es que nosotros en primer lugar debemos buscar a Jesús. Y después entonces se resuelve. Quería que Jesús los ayudara a sacar agua, posiblemente a remar, a cambiar las velas. Querían ponerlo a trabajar. Pero no, poner a Jesús en un segundo plano, eso es falta de fe. Limita la acción en favor de Dios. Se limita la acción que Dios puede hacer. En cierta ocasión, yo estábamos visitando a una persona, la visitábamos continuamente, estaba enferma, su caso era terminal. No era de nuestra iglesia, pero nosotros íbamos, lo visitábamos, estábamos con él, le hablábamos la palabra, le dábamos ánimo y orábamos con él. En este día, cuando fuimos allí con él, ya estaba bastante delicado de salud, no esperaban que durara mucho, pero su mente estaba muy clara. Una persona que era muy inteligente. Siempre estaba ahí esperándonos para que llegara. Así es que después que hablamos la palabra, estuvimos con él, pudimos conversar con él
le dejamos un mensaje. Los hermanos comenzaron a cantar para tener la oración final. En ese momento me llega un flash a mi mente y me dice, dile qué quieres que yo haga por él. Suena interesante, ¿verdad? Pero cuando se lo dicen a uno, la cosa no es tan interesante, hermanos. Me abro mi corazón, ¿verdad? A ustedes. Tuve una lucha con Dios allí. Seguían cantando y yo estaba luchando con Dios. ¿Cómo le voy a decir esto a este hombre? Lo que me va a decir este hombre es que quiere ser sano. Y este hombre está hecho. No se puede. Mi mente. Y empecé a luchar con Dios ahí mientras cantaba. Y yo le dije al Señor, bueno, yo lo voy a hacer. Y es tu asunto sanarlo, salvarlo o lo que tú quieras hacer. Pero yo lo voy a tirar al medio. Con temor, hermano. Porque uno ¿qué? Tiene un orgullo y uno quiere que ¿qué? Que cuando yo le hable y le diga sano, se levante y sea sano. Pero que yo le diga sánate en el nombre del Señor y no se sane, pues como que uno... Entonces yo luché ese rato y fui allí y cuando terminaron de cantar, yo le dije, si Jesús estuviera aquí, ¿qué tú le pedirías? Los hermanos se quedaron así, con los ojos. Y yo ahí esperando la respuesta que ya yo había planificado que iba a decir. Era lógica la respuesta. Pero él dijo, si Jesús que está aquí, yo le pediría que perdone mis pecados. Como la mente de una persona que no está firme en su fe, duda, pero Dios tiene otros ¿qué? Otros planes, otros planes. No como yo los pienso, son como Dios quiere que son. Solamente Él quiere ¿qué? Que no limitemos la acción de Él. Que la acción de Él la pongamos en acción. Y Él va a hacer lo otro, que no es asunto nuestro, que no es nuestra responsabilidad, que solamente nosotros somos instrumentos para llevar el mensaje. Cuán fácil uno descubre que su fe es limitada, que su fe es pequeña. La historia de Lázaro también nos presenta allí. Como Marta y María, Jesús le dice, voy a resucitar a Lázaro. Y él dice, sí, claro, claro. Tú lo vas a resucitar en el día postrero. Eso lo sabemos, Jesús. No nos lo digas. No nos lo digas. Yo sé que tú tienes poder para sanar enfermos. Sé que tienes poder para enderezar las manos. Pero un muerto, muy difícil, ¿verdad? Yo me imagino que eso es lo que estaban pensando porque no le dieron crédito a lo que Jesús le dijo. Y él le dijo claramente, si crees, puedes. Y esa palabra creer es tener fe. Si tienes fe, sí puedes. Y resucitó a Lázaro. La fe de nosotros a veces tenemos que evaluarla porque nuestra fe a veces no llega al nivel que Jesús quiere. Y nosotros estamos tan valientes en nuestra fe. Por lo menos me ha pasado a mí. Una fe viva. ¿Qué es una fe viva? Es entregar mi voluntad para que la voluntad de Dios se haga en mí. Ay, eso no es fácil. Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Es entregar mi voluntad. Lo que yo quiero, no lo voy a hacer lo que Dios quiere. Por eso cuando yo probé a Dios o Dios permitió que yo hiciera la petición que Él me dio, de decirle a aquel hombre que Jesús quería hacerle un favor allí antes de que muriera,
entonces nosotros entregamos nuestra voluntad y ponemos la voluntad de Dios, porque Dios tiene otras cosas que a veces nosotros no entendemos. No entendemos. Que también es fe. Dice ahí, con Cristo estoy como juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora lo vivo creyendo que el Hijo de Dios vino a esta tierra a salvarme, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Una fe viva, una fe que tiene relación, una fe que abraza al Señor, una fe que está dispuesta a entregar su yo y a poner la voluntad de Dios. ¿Ok? Ahí hay uno más, pero quedó muy abajo. Vamos a ver. Nos da paz en medio de ¿qué? De la tormenta. Ya vimos los versículos anteriores. Dios nos da paz en medio de la tormenta, porque Él quiere que nosotros podamos ir a puerto seguro, que podamos estar a su lado, que podamos hacer la obra. Echa fuera ¿qué? El temor. La fe viva echa fuera el temor. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando usted va a una funeraria, por ejemplo, y usted ve dos contrastes muy diferentes. Cuando las personas no son cristianas y están atendiendo una situación como esta, a veces hay gritos, hay llantos, hay ataleteos, hay diferentes cosas allí. Pero cuando el cristiano sabe a dónde va, qué esperamos de él y tiene esa confianza, aunque estamos tristes, estamos en paz. Porque la fe viva nos dice es un hasta luego. No es un separar definitivo, sino que lo vamos a volver a ver, porque Dios lo guardará para el reino de los cielos y nos juntaremos y tenemos esa esperanza, tenemos esa confianza que Él nos tiene. Así es que la verdadera fe echa fuera el temor. Dice, en la tierra o en el mar, si tenemos al Salvador en nuestro corazón, no necesitamos ¿qué? Temer, no necesitamos temer. Y dice ahí, la fe viva en el Redentor serenará el mar de la vida y de manera que Él reconoce como lo mejor para nosotros. Así es que ese mar de problemas, ese mar de dificultades, Él lo serenará. Lo hará suave, como dijo allí, cálmate la tempestad, calmará la tempestad. Y aunque la tempestad esté allí, nosotros podemos pasarla porque Él está con nosotros. Sigue la fe viva. ¿Nos mueve a qué? A la acción. Nos mueve a hacer algo. Nos mueve por fe a nosotros hacer lo que Dios nos pida. Ese relato interesante que está en la Biblia que nos dice que aquel hombre estaba inválido, pero sus amigos decidieron llevarlo a Jesús porque Jesús tenía la solución para él. Así es que cogieron a él, lo montaron en una camilla y lo fueron a llevar a donde Jesús, pero aquel lugar estaba repleto. No podían entrar allí. Estaba lleno. Así es que miraron, si llega a ser alguien de falta de fe, dice, mira, no podemos ver a Jesús, está muy lleno el asunto. Es mejor que te regreses y lo veas después. Pero ellos decidieron, vámonos a ver si el techo, podemos meternos por el techo. Así es que cómo subieron al paralítico en una camilla por el techo, no sé, porque nos imaginamos las casas aquí, pero las casas allá eran diferentes. Así es que abrieron el techo, lo bajaron donde estaba Jesús y recibió el perdón de pecados y también recibió la sanación. Nos mueve a la acción, nos mueve a hacer lo que Dios nos pide, nos mueve a alabar el nombre de Dios. ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfecciona por las obras? Sigue diciendo, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto,
así también la fe sin obras es como muerta. Tenemos que nosotros arraigarnos de la fe, ponernos en las manos de Dios para que esa fe pueda ser viva y poderosa, pueda trabajar en nuestra vida para ir creciendo. Un acto de fe, ¿qué es? El bautismo es un acto de fe. Cada uno de nosotros hemos dado un acto de fe. Si hay alguien aquí que no se haya bautizado, es un acto de fe. Es reconocer a Jesús como nuestro Salvador. Es creer que Él murió por mis pecados y que yo públicamente ahora me voy a ir a declararlo a todo el que me vea mediante las aguas bautismales, y entonces me van a ver que yo hago ese acto de fe. Otro acto de fe, no podía dejarlo. Cuando usted diezma y cuando usted ofrenda, eso es un acto de fe. Porque si cada uno de nosotros mirare su presupuesto, casi nadie, ¿verdad?, le sobra el dinero. Siempre el dinero está apretadito. Siempre el dinero ahí como que no cuadra mucho. Así es que el dar los diezmos, el devolverle los diezmos a Dios, el dar la ofrenda para que las cosas de Dios corran, es un acto de fe. Usted primero pone la ofrenda de Dios. Dijimos que cuando tenemos fe viva, lo primero que ponemos es a Dios en primer lugar. Cuando ponemos ofrenda, lo demás vendrá ¿cómo? Por añadidura. Lo demás vendrá poco a poco. Una fe viva, la fe y las obras nos mantendrán equilibrados y nos darán el éxito en la tarea de perfeccionar el carácter. En la medida en que nuestra fe va creciendo, es una fe viva, nuestro carácter se va puliendo, nuestro carácter se va perfeccionando, nuestro carácter va cogiendo la misma forma que tenía el carácter de Jesús. Maravilloso, ¿verdad? Nos transforma. La fe viva nos va transformando, nos va haciendo crecer. Tienes que hablar de la fe, vivir la fe, actuar por fe para que puedan crecer en la fe. Ejercitando esa fe viviente, crecerán hasta ser el hombre y la mujer de Cristo. El hombre y la mujer que buscan a Jesús. Fe viva nos proyecta al futuro. Miren lo que dice. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, los problemas, las situaciones del tiempo presente, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Todo lo que estamos pasando, y si nosotros duramos 80, 90, 100 años aquí en esta tierra, que yo creo que no vamos a llegar muchos, la eternidad está por encima de esos 100 años. La vida eterna está por encima. Las cosas maravillosas que vamos a ver allá está por encima. Y cuando nosotros nos proyectamos por fe a todo eso, nosotros vivimos en esta tierra tranquilos, porque llegará el momento en donde nosotros estaremos en esa patria celestial, donde podremos gozar de las bendiciones de Dios. Nuestra fe, al crecer, al hacer una fe viva, nosotros vamos a tener esa paz que solamente Dios da. Tenemos aquí, hemos visto la fe, ¿verdad? La falta de fe, los conceptos que hemos visto, y ahora vamos a ver la fe de Jesús. Como vimos ahí, Jesús estaba tranquilo en el barco. Es muy difícil estar tranquilo en un barco cuando la mar está embravecida. Yo cuando me monté ese barco nunca me imaginé que podía estar tranquilo. Pero me he encontrado a varias personas que dicen que ese vaivén de las olas le gusta y lo duermen. Bueno,
Así que Jesús parece que estaba acostumbrado y estaba tan cansado que en realidad se durmió allí. Dice ahí, hablando, los discípulos dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Cómo podía él descansar tan apaciblemente mientras ellos estaban en peligro luchando con la muerte? ¿Cómo era posible que Jesús estuviera tan apacible, tan tranquilo y que ellos estuvieran desesperados? Bueno, nosotros podíamos pensar que él era Dios y que no había que no tenía temor de nada porque él era Dios y Dios no muere y él no iba a morir. Y podíamos pensar eso, pero el problema de todo esto es que Jesús es nuestro ejemplo. Y él no hizo nada que usted y yo no pudiéramos hacer. Todo lo que él hizo, usted y yo lo podemos hacer. Porque él es nuestro ejemplo. Sigue diciendo. Y sus clamores, dice que despertaron a Jesús, pero él, al iluminar el resplandor del rayo, vieron la paz del cielo reflejada en su rostro. No lo vieron preocupado, lo vieron ahí con una paz tremenda. Leyeron en su mirada un amor abnegado y tierno, y sus corazones se volvieron a él para exclamar. Ahí fue cuando ellos dejaron de pensar de que lo iban a usar para sacar agua y otras cosas, porque vieron el amor, la tranquilidad, la paz, y dijeron: este tiene algo que sí nos puede ayudar a tener esta tormenta, ¿verdad? Leyeron en él esto y exclamaron: Señor, sálvanos que perecemos. Ahí ellos pudieron reconocer en Jesús que él tenía la llave, que él tenía lo que podía hacerse para clamar y para poder sobrevivir en medio de esta tormenta, porque lo vieron, lo reflejaron, y ese amor que brotó de él fue lo que los hizo cambiar de posición. Sigue diciendo el mismo relato. Cuando Jesús fue despertado para hacer frente a la tempestad, se hallaba en perfecta, ¿cómo? En perfecta paz. El barco meneándose, el barco aquí y él ahí, dice: está bien, tranquilo. En perfecta paz, en perfecta tranquilidad. No había en sus palabras ni en su mirada el menor vestigio de temor, porque no había temor ¿en dónde? En su corazón. ¿Y por qué no tenía temor en su corazón? Porque era Dios. ¿Por qué no tenía temor en su corazón? Porque tenía una fe viva. Sigue diciendo, pero él no confiaba en la posesión de la omnipotencia. Él no estaba confiando en su omnipotencia. Dice ahí, sigue diciendo, no era en calidad de dueño de la tierra, del mar y del cielo, como descansaba en paz. No era porque era Dios que él descansaba en paz. No era porque él sabía que tenía todo el poder que él descansaba en paz. ¿Por qué entonces descansaba en paz? Había depuesto ese poder y aseveraba: no puedo yo de mí mismo hacer nada. Lo vimos mucho en la Escritura, ¿verdad? Inclusive en su propia resurrección. Nada puedo hacer por mí mismo, sino que el Padre que está en mí lo hace. Y sigue diciendo, Jesús confiaba en el poder ¿de quién? Del Padre. Descansaba en la fe en el amor y el cuidado ¿de quién? De Dios. Una persona me dijo una vez, los hijos de Dios, cuando pasan al descanso, es una de las cosas que más temor tenemos. Cuando pasan al descanso es porque es el mejor momento para ir al descanso.
Oye, qué cosa. ¿Ah? ¿Qué cosa? Cuando Dios te llama al descanso, es porque es el mejor momento para que tú vayas al descanso. Así es que no hay que temer, porque a veces vamos por ahí, ¿verdad? Y pensamos en una u otra cosa, pero Dios está contigo. Si tú no te la buscas, si tú caminas con Dios, si tú caminas con Él, Él te va a cuidar, te va a defender. Dice que Jesús confiaba en el poder del Padre, descansaba en la fe y en el amor y el cuidado de Dios, como usted y yo tenemos que hacer, confiar en el cuidado de Dios. Y sigue diciendo, y el poder de aquella palabra que calmó la tempestad era el poder ¿de quién? De Dios. No era el poder de Jesús, porque Jesús no podía hacer un milagro en su favor. Y hacía un milagro en su favor, el enemigo decía, pero así cualquiera. Y los demás. Por eso Jesús tenía que ser nuestro ejemplo. Por eso nosotros tenemos que defender y tener la confianza en Dios, en Jesús, en que Él tiene el control, el que puede guardarnos en perfecta paz en medio de la tormenta, de la aflicción, de los problemas, de las situaciones. Él puede darnos paz. Él puede darnos tranquilidad. En el mundo tendréis aflicción, no vamos a cambiar eso. Pero confiad que Él ha vencido el mundo. Así es que el poder de Dios, que Él confiaba, que Él sabe que lo amaba, fue el que paró la tormenta. Así como Jesús reposaba por la fe en el cuidado del Padre, así también hemos de confiar nosotros en el cuidado de nuestro Salvador. Debemos confiar en el cuidado de nuestro Salvador. Si los discípulos hubieran confiado en Él, habría sido ¿qué? Guardados en perfecta paz. Y ahora nos preguntamos a nosotros mismos, ¿estoy en paz en medio de mi tribulación? ¿Estoy en paz en medio de mi problema? ¿Estoy en paz en medio de mi situación? Quiere decir que necesito a Jesús para que Jesús transforme mi vida, para que mi fe sea una fe viva, para que mi fe pueda crecer. Jesús es la personificación de la fe viva. Jesús es la persona de la fe. Jesús es la fe. Y nosotros lo miramos y podemos saber cómo obrar. En Hebreos capítulo 12, verso 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús, que es el autor y el que consumó la fe. Es el que creó la fe y el que la hizo realidad, el que la hizo sustancia. Ese es Jesús. Cuando nosotros ponemos nuestra vida en las manos de Jesús, nuestra fe va creciendo. Nuestra fe va aumentando. Esto es un proceso diario. Es un proceso en el cual nosotros damos pasos a que esa fe se vuelva una fe viva, a que las tormentas nos ayuden a poder canalizar todo y poder nosotros crecer en esa fe, poder crecer en el amor de Jesús, poder crecer en la confianza que necesitamos con Él, en poder llenarnos de Él para ya no vivir nosotros, sino que viva Él dentro de nosotros. Interesante, ¿verdad? Vamos a la conclusión. Vamos a dar algunos detalles concluyendo. Rapidito. Todos tenemos problemas, ¿verdad? El que no tenga, amén. Y el problema es que van a venir más. Van a venir de repente.
o van a venir paulatinamente. Pero los problemas, ¿cómo? Van a venir, van a venir. Todo va a depender de cómo nosotros nos hemos preparado para recibir esos problemas. Cómo nos hemos hecho la confianza en nuestro Dios para que esos problemas no nos tiren al suelo o nos quiten la fe. Las tormentas nos pueden servir de barómetro, nos pueden servir de termómetro para saber cómo anda nuestra fe. Las situaciones nos pueden servir, ¿verdad? Y uno mismo evaluarse. Yo creía que tenía fe, pero en realidad mi fe está débil, porque la fe es totalmente confianza en Dios. Una vez una persona decía que tenía mucha fe. Decía que su fe era fuerte, que su fe era poderosa. Y entonces estaba lloviendo fuerte. Y él dijo, mi fe es tan fuerte que yo voy a salir afuera y no me voy a mojar. No me voy a mojar. Mi fe es fuerte. O va a escampar o no me voy a mojar. Así es que el hombre empezó a caminar, pero viró y dijo, me voy a llevar el paraguas por si acaso. Bueno, hay momentos que creemos que nuestra fe es fuerte, pero a veces la fe no está tan fuerte. Tenemos que relacionarnos con Jesús para poder enfrentar estas tormentas y las que vienen. Tenemos que tener una fe viva, viva en Jesús. Tenemos que tener la fe ¿de quién? De Jesús, para que su carácter se manifieste en nuestra vida. Así es que, hermanos, la verdad que necesitamos cada día evaluar nuestra vida con Jesús, evaluar nuestra fe, si tenemos una fe viva o si nuestra fe es bajita, ¿verdad? Como le dijo a los discípulos, por falta de fe. Que Dios quiera, hermanos, que en esta mañana usted y yo cada día podamos evaluarnos, que podamos consagrarnos a nuestro Dios, que nuestra fe se vaya vivificando hasta que tengamos una fe sólida como la que tuvo Jesús, para que así podamos enfrentar las tormentas en paz. Y la mejor manera de hacerlo es pidiéndole al Señor Jesús que entre en nuestros corazones. Vamos a ponernos en pie, vamos a terminar cantando, entra en este corazón, haz en mí tu habitación, sea hoy, sea yo tu posesión, mora en mí, oh Cristo. Entra en este corazón, haz en mí tu habitación, sea yo tu posesión, mora en mí, oh Cristo, mora en mí, oh Cristo, mora en mí, oh Cristo, entra en este corazón, mora en mí, oh Cristo. Pon tu espíritu en mí, hazme muy leal a ti, quiero serte fiel a ti, mora en mí, oh Cristo. Mora en mí, oh Cristo, mora en mí, oh Cristo, entra en este corazón, mora en mí, oh Cristo. Hoy me entrego a ti, Señor,
ser tu ayudador. Quiero proclamar tu amor. Mora en mí, oh Cristo. Mora en mí, oh Cristo. Mora en mí, oh Cristo. Entra en este corazón. Mora en mí, oh Cristo. ¿Cuántos le gustaría pedirle al Señor en esta mañana que aumente nuestra fe? Que nos haga crecer a la altura de Jesús. Que nos ayude a tener una fe viva. Oremos. Eterno Dios y Padre que estás en los cielos, grande es tu misericordia. Estamos ante tu presencia en esta hora porque hay muchas ocasiones donde nuestra fe tambalea. Queremos pedirte que aumentes nuestra fe, que aumentes nuestra confianza, Señor, que podamos reconocerte cada momento de nuestra vida y que nuestro carácter, nuestra vida, sea semejante a la de Jesús. Te pide a cada uno de nuestros hermanos de este lugar que podamos llegar con bien a nuestros hogares y que cada día podamos crecer en ti. En el nombre de Jesús.